Gracia y paz, hermano, estamos entrando en nuestro 20º día, a casi el final de nuestro ayuno, 21 días removiendo el velo, y creo que el Señor ha hablado a su corazón durante estos días. No termina por ahí, continuamos a cada día aprendiendo más sobre el Señor y entender el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿Verdad? Que el Señor quiere remover de nuestros ojos, quitar todo velo que nos impide conocer más de Él, conocer más de su Evangelio, conocer más de su palabra, ¿verdad? Y hoy estamos entrando en el 20º día, finalizando nuestro ayuno. Si no hizo, bueno, está a tiempo, por lo menos haga al final ese ayuno. 21 días removiendo el velo. Hoy, en el 20º día, estaremos hablando un poco al respecto de los mandamientos de la gracia. Dice allí 1 Timoteo 1:13, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. O sea, el hombre ya por naturaleza ya tiene en su conciencia lo que es correcto y es equivocado, ¿verdad? No necesita ser cristiano. Todos los hombres ya por causa de su naturaleza, ellos ya tienen noción de qué es correcto y qué es equivocado, ¿verdad? Pero ahí para ellos poder vivir, normalmente ellos viven de acuerdo a su conciencia, y su conciencia va a ser lo que va a definir ese estilo de vida que ellos puedan llevar. Pero ¿qué es lo que sucede? La Biblia claramente nos enseña que nunca fue la voluntad de Dios darnos la ley, ¿verdad? Nunca fue la voluntad de Dios que nosotros viviéramos por la ley. Nosotros vemos un ejemplo claro en la Biblia que fue la vida de Abraham. Abraham, la Biblia dice que él vivió 400 años antes de que la ley fuera dada. Sin embargo, Abraham fue conocido como el padre de la fe, ¿verdad? Él es conocido como nuestro padre de la fe, y la Biblia dice que él anduvo con Dios, él caminó con Dios, él vivió una vida al punto de ser llamado amigo de Dios, ¿verdad? Un ejemplo de la fe. Sin embargo, nosotros no vemos a Abraham viviendo ley, él no vivió una ley, y él fue un referencial para nosotros porque él estuvo dispuesto a sacrificar su hijo por amor a Dios, por obedecer a Dios hasta el fin, ¿verdad? Él caminó con Dios, él fue conocido como amigo de Dios, y sin embargo él no hubo ley. La ley vino con Moisés 430 años después, o sea, y sin embargo él pudo vivir una vida en comunión con Dios. Entonces, claramente vemos que no necesitamos una ley para relacionarnos con Dios. Simplemente andar por fe, creer en lo que Dios dice a nuestro respecto. Vemos la razón de ser de la ley. ¿Por qué es que Dios dio la ley? ¿Verdad? La ley fue dada, ya hemos dicho en otras ocasiones, no fue dada para que el hombre la obedeciera, sino que la ley fue dada justamente para que el hombre no la obedeciera. ¿Por qué? Porque cuando Dios da los 10 mandamientos, Dios sabía que el hombre no era capaz de obedecerlos, pero el hombre no sabía que él no era capaz. Para Dios estaba claro. Dios dio al hombre la ley para que él pudiera ver su incapacidad de cumplir, ¿verdad? La Biblia dice Pablo que la ley, Pablo dice que la ley, ella fue dada para mostrar la transgresión del hombre, ¿verdad? Allí en Romanos 5:13 Pablo dice que hasta el imperio de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se tiene en cuenta cuando no hay ley. O sea, la ley vino para mostrar el pecado, porque si no hubiese ley, no existiría el pecado, ¿verdad? ¿Cómo alguien sabría que no se puede matar si no existe una ley que no diga no mates? ¿Verdad? ¿Cómo alguien sabría que no se puede robar si no existe una ley que diga
no robes. Pero la ley no vino para mostrar, pero el pecado ya existía en el hombre, ¿verdad? Antes de existir una ley que no matará, por ejemplo, nosotros vemos Caín y Abel, ¿verdad? Caín mata a su hermano Abel, que fue el primer homicidio, ¿verdad? La primera muerte que existe en la Biblia, o sea, el primer homicidio en la Biblia. Y no existía ley, pero el pecado ya estaba en el hombre. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, el veneno del pecado pasó a ser parte del hombre. La ley simplemente muestra el pecado que ya existe en el hombre. Ya está en el hombre el pecado. Vamos a ver entonces, la pregunta es, bueno, entonces hoy en el Nuevo Testamento no existe ley, no hay ley que debemos cumplir. Vamos a ver entonces cuáles son los mandamientos de la gracia. ¿Verdad? En la gracia hay mandamientos, pero vamos a ver cuáles son esos mandamientos. Dice así, allí en 1 Juan capítulo 3, versículos 21 y 23. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado, como nos lo ha mandado. O sea, Juan dice aquí primeramente que si pedimos, recibimos aquello que pedimos. Pero para poder pedir y recibir, debemos guardar sus mandamientos. Solo que si nosotros nos detuviéramos en este punto, muchos se confundirían. Muchos piensan que la única manera de que nosotros podamos pedir y Dios nos responda es cuando guardamos los mandamientos, o sea, cuando guardamos la ley. Y es por eso que muchos cristianos intentan guardar la ley para que Dios responda a sus peticiones. Entonces, si nosotros parásemos aquí en el versículo 21 y 22, en el versículo 21 dice así: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, en el versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. O sea, si leemos hasta ahí, nosotros pensamos que los mandamientos es la ley y que Dios solamente nos puede bendecir cuando nosotros cumplimos la ley. ¿Verdad? ¿Qué es la ley? Intentar agradar, esforzarnos para agradar a Dios para ser bendecido. Pero Pablo aquí, ¿verdad? Juan aclara en el final cuáles son los mandamientos, ¿verdad? Por eso es que la misma palabra siempre explica la palabra. La palabra de Dios, ella se explica a sí mismo. Y aquí él dice cuál es el mandamiento. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. O sea, Pablo deja claro aquí, deja claro aquí cuál es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros según el mandamiento que Él nos ordenó. O sea, el mandamiento que Él nos ordenó fue mencionado aquí por el mismo Juan, que en el Evangelio también, en los Evangelios, ¿verdad? Allí en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. O sea, el Señor Jesús aquí, el Señor dijo que era un mandamiento nuevo, no que era algo que le hubiera sacado de los mandamientos de Moisés, sino que aquí era un mandamiento nuevo. ¿Cuál era el mandamiento? Que nos amemos unos a otros, ¿verdad? ¿Y cómo podemos hacer para amarnos unos a los otros? ¿Verdad? Aquí está la respuesta. Que nos amemos unos a los otros como Dios nos amó. Como yo os he amado, también os améis unos a los otros, ¿verdad? La única manera
de nosotros amar, está la respuesta aquí sencilla de Juan, dice, la única manera que nosotros podemos amar a los otros es cuando entendemos que Él nos amó primero. ¿Verdad? En primera de Juan 4:19 dice así, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, el amar a los demás es la respuesta de nosotros entender que fuimos amados primeros. Y aquí encontramos, a través de ese nuevo mandamiento, encontramos los imperativos de Dios. ¿Verdad? ¿Qué son los imperativos de Dios? Las Escrituras declaran que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Verdad? Esto significa que la gran señal que tenemos cuando estamos predicando el Evangelio es gozo, paz, ¿verdad? Gozo, paz en el Espíritu por recibir la palabra de Dios. Allí en Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa con la justicia? ¿Verdad? La justicia aquí no es la justicia en nuestras obras. La justicia aquí tampoco no es la justicia en nuestra obediencia a las obras. La justicia aquí en el Nuevo Testamento es nombrada varias veces, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, por lo menos vemos dos aquí. Filipenses 3:9, Pablo dice que quiere ser hallado en Cristo, no teniendo su propia justicia, que es por la ley, sino teniendo la justicia que es por la fe en Cristo. La justicia que viene de Dios basada en su fe. Entonces la justicia que habla aquí, que es el reino de Dios, tiene que ver con la justicia que es basada en la fe en Cristo Jesús. La justicia que depende de nuestra obediencia a los mandamientos es nuestra justicia propia, ¿verdad? No requiere fe. Pero la justicia del reino de Dios que dice aquí es basada en la fe. Cuando el Señor Jesús dijo que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, se refería a este tipo de justicia, ¿verdad? La justicia que viene de Dios, la justicia que es basada en la fe. Está allí en Mateo 6:33. Entonces, decir que seguimos la justicia de Dios no tiene que ver con la justicia de los 10 mandamientos o los mandamientos de la ley, sino la Biblia dice aquí que es la justicia que procede de Cristo, la justicia que viene a través de la fe. Entonces necesitamos creer y confesar que hemos sido hechos justicia a Dios. Los mandamientos son para los malvados, dice Pablo, pero la justicia de Dios es creer, ¿verdad? La justicia, los mandamientos que nosotros tenemos de parte de Dios es creer en la verdad de la palabra de Dios. Allí, 1 Timoteo 1:9 dice así, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas y para los homicidas. O sea, no es posible creer en lo correcto y no vivir de la manera correcta, ¿verdad? Aquí dice Pablo entonces que la ley no fue dada para los justos, sino para ¿quién? Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, ¿verdad? Y aquí vemos entonces algo que tiene que ver con como dijimos anteriormente, los imperativos de Dios, ¿verdad? Los indicativos. Usted cuando estudió gramática, ¿verdad? Estudiamos sobre imperativos e indicativos, ¿verdad? Los indicativos tenían que ver con aquello que nosotros hacemos, ¿verdad? Y los indicativos tienen que ver con aquello que nosotros somos en Cristo, hacemos, ¿verdad? Los indicativos siempre van a apuntar a Cristo. Cuanto más contemplamos a Cristo, más nos parecemos con Él, ¿verdad? Si no enseñamos los indicativos de nuestra unión con Cristo, no estamos en posición de exigir los imperativos de Dios a nuestros hermanos. O sea, algo importante que debemos ver
¿verdad? Aquí es cuando nosotros estudiamos, ¿verdad? Como decíamos aquí, los indicativos, cuando estudiamos gramática en la escuela, ¿verdad? Tal vez se acuerde, ¿verdad? Que los indicativos es aquello que nosotros somos, tenemos y podemos hacer, ¿verdad? Eso tiene que ver con indicativo. Solamente cuando nosotros entendemos los indicativos es que podemos hacer los imperativos, ¿verdad? Los imperativos es aquello que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Si nos recordamos sobre las lecciones de gramática, vamos a recordar que cada verbo tiene un tiempo, ¿verdad? Cada verbo tiene un tiempo, presente, pasado y futuro, ¿verdad? Pero el modo indicativo o imperativo, ¿verdad? Los imperativos son basados en los indicativos. Los indicativos nos dicen qué somos, qué tenemos y qué podemos hacer en Cristo. Solo gracias a esto es que nosotros podemos, solo gracias a esto es que nosotros podemos obedecer los imperativos. Debido a que Cristo nos amó, ¿verdad? Debido a que Cristo nos amó, debemos amar a nuestras esposas, ¿verdad? Como Él nos amó. Entonces, debido a que hemos sido abundantemente perdonados, debemos perdonar libremente a quienes nos ofenden. Debido a que somos una nueva creación, ya no viviremos como los malvados. Debido a que el Espíritu Santo ahora habita dentro de nosotros, ya no usaremos nuestro cuerpo para la impureza o la prostitución. Nuestra obediencia a los imperativos divinos es solo una consecuencia del poder de los indicativos de la cruz. O sea, los indicativos es lo que nosotros somos. Los imperativos es lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Y vemos entonces que los indicativos son la consecuencia de los imperativos. O sea, lo que nosotros somos es lo que nosotros hacemos. Dice allí, ¿verdad? En 1 Timoteo, ya lo habíamos leído, 1 Timoteo 1:9. Esto ya lo habíamos dicho. Entonces, finalmente, los indicativos siempre apuntan a Cristo. Cuanto más contemplas a Cristo, más te pareces con Él. En todas las epístolas del Nuevo Testamento, Pablo comienza enseñando el indicativo de nuestra posición en Cristo, ¿verdad? A los maestros de la ley, ellos llaman eso de querigma o didaqué, ¿verdad? Solo después de eso expone los imperativos de Dios, también llamados didaqué. O sea, Pablo allí en el Nuevo Testamento comienza enseñando el indicativo de nuestra posición en Cristo. A esto los maestros lo llaman de querigma. Solo después de eso expone los imperativos de Dios, también llamados didaqué. Cada epístola paulina se divide en dos partes, querigma y didaqué. Querigma es la base para practicar el didaqué. Sin el querigma, el didaqué es solo un conjunto de reglas comunes a la mayoría de las religiones. El Nuevo Testamento siempre nos muestra quiénes somos y luego nos exhorta a caminar de acuerdo a lo que somos. Hemos sido resucitados en Cristo, por eso debemos vivir un estilo de vida celestial. Somos miembros uno de los otros, por lo que no podemos mentir. Fuimos hechos hijos de Dios, somos realeza, parte de la familia real. Por eso necesitamos tener nobleza en nuestras acciones. Y vamos a ver aquí, finalmente, allí en el libro de Efesios, Pablo mostrándonos cada imperativo de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a ver los ejemplos en Efesios. Uno de ellos dice, habla la verdad a tu prójimo,
porque somos miembros uno de los otros. O sea, el imperativo es, habla la verdad a tu prójimo. El indicativo es que, porque somos miembros uno de los otros. Efesios 4:25, ¿verdad? No os enojéis para no dar lugar al diablo. Efesios 4:26. No contristéis el Espíritu de Dios, porque fuimos sellados por Él y hoy Él es nuestra marca. Efesios 4:30. Perdona a los demás, porque has sido ricamente perdonado en Cristo. Efesios 4:32. Debido a que somos hijos de Dios, ahora debemos buscar imitarlo. Efesios 5:1. Caminen en amor, porque Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5:2. Porque ya somos santos, debemos rechazar toda impureza. Efesios 5:3. Ya no somos hijos de desobediencia, por eso no debemos actuar como ellos. Efesios 5:6. Porque somos luz, debemos caminar como hijos de luz. Efesios 5:8. No necesitamos emborracharnos con vino, ya que podemos ser llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Las mujeres, sométanse a sus maridos como al Señor. Efesios 5:22. Los maridos amen a sus esposas porque entienden cuánto somos amados por el Señor. Efesios 5:25. Las parejas no se separen porque saben que su matrimonio representa la unión de Cristo con la iglesia. Él nunca se separará de nosotros. Efesios 5:31 y 32. Los empleados deben hacer su servicio como para el Señor. Efesios 5:6 y 7. Los jefes deben recordar que ellos también son siervos de Dios. Efesios 6:9. Tenga en cuenta entonces que toda la exhortación de Pablo se basa en la revelación de lo que somos en Cristo. Cuando entendemos la realidad de nuestra creación, entonces vivimos espontáneamente según la voluntad de Dios. Entonces podemos decir que los mandamientos del Nuevo Testamento tienen que ver con lo que nosotros somos, ¿verdad? Y lo que nosotros somos va a definir nuestro comportamiento, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios, vivimos de acuerdo como hijos de Dios. Amén. Que el Señor lo bendiga. Tenga un día bendecido. Mañana, la palabra de mañana, ¿verdad? De este ayuno será la palabra del domingo. Amén. Que el Señor lo bendiga. Tenga una semana bendecida y en victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén.